Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nadia Flores de la Cruz, grupo 1FU8. Este video es para interacción social, cultura, tolerancia y equidad. Hoy hablaremos un poco sobre la historia de los derechos humanos. No podemos estudiar la historia de los derechos humanos si no sabemos qué son los derechos humanos, y estos los veremos a continuación. Los derechos humanos son inertes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Son indispensables para el desarrollo integral de una persona. La Declaración Universal, compuesta por 30 artículos, los que toda persona debería disfrutar por el mero hecho de nacer. Ahora sí, comencemos con la historia y sus hits. Para empezar, en el año 539 a.C. fue la conquista de Babilonia. Cuando Ciro el Grande conquista Babilonia, dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. Sus palabras quedaron grabadas en el cilindro de Ciro, que ustedes lo pueden ver en la esquina inferior derecha de su pantalla. 1000 años más tarde, en el año 1215, con la Carta Magna, el rey de Inglaterra, Juan Sin Tierra, firma el primer documento que reconoce los derechos de las personas como tal. En 1776, año de la independencia de América, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se incluye el concepto de los derechos naturales y reconoce que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos intransmisibles como el derecho a la vida y a la libertad. Seguimos con el año 1789 de la Revolución Francesa, que amplía los derechos establecidos en la Declaración de la Independencia de América y hace hincapié en que tales derechos son naturales. La idea de los derechos humanos se extiende por Europa, pero más allá de este continente los pueblos son colonizados y sus derechos humanos vulnerados. Hasta 1915, Mahatma Gandhi comienza a difundir que todas las personas del mundo tienen derechos no solamente en Europa, a través de sus propuestas pacíficas. Seguimos con el año 1945 con la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y acuñación del término. Después de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, nace el concepto y la Declaración de los Derechos Humanos como ideal común para todos los pueblos y naciones. El 26 de junio de este año, en la Carta de las Naciones Unidas, será la primera vez que aparezca el término de derechos humanos. En la Carta Fundacional aparece 7 veces a lo largo del texto. En 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para ser más específicos, el 10 de diciembre de 1948 fue proclamado en la Asamblea de la ONU en París este hito en la historia de los derechos humanos. Es la primera vez en la historia en la que se establecen los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Y ya para terminar, tenemos un largo camino por recorrer que es el siglo XXI. A pesar de que todos los países se han adscrito a la Declaración Universal, esta no cuenta con el peso de la ley y millones de personas se ven negadas de sus derechos más básicos. La esclavitud sigue estando presente. Millones de personas son perseguidas y discriminadas por motivos de etnia, religión o género, como se ve con las mujeres de Afganistán. Además, un aproximado de 10 millones de personas no tiene una nacionalidad, lo que les priva a su vez de gran parte de los derechos más básicos, como son la educación, el matrimonio o la igualdad de género. A continuación veremos algunos datos curiosos respecto al tema. El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. La madre de esta declaración fue Eleanor Roosevelt, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en las Naciones Unidas y del Comité de Reacción de la DUDH. El año 1968 fue establecido como el Año Internacional de los Derechos Humanos. Los niños fueron excluidos de la primera declaración, finalmente fueron incluidos en 1956. Solo 3 mujeres han presidido las sesiones anuales de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos: Eleanor Roosevelt en Estados Unidos, la princesa Ashraf Pahlavi en Irán y Purificación Kisumbing, Filipinas. Es el documento más traducido en todo el mundo. Actualmente la declaración está escrita en más de 500 idiomas. La ONU ha destacado la importancia de que todas las personas de las diferentes partes del mundo entiendan que es responsabilidad de todos defender los derechos humanos de un refugiado o migrante, una persona con discapacidad, una persona LGBT, una mujer, una indígena, un niño, un afrodescendiente o cualquier otra persona en riesgo de ser discriminado o sufrir algún acto violento. Ya para terminar, nos damos cuenta que al día de hoy conseguir que todos los hombres en el mundo disfruten de los derechos humanos sigue siendo un hito a conseguir por parte de gobiernos y organizaciones como las Naciones Unidas y las agencias que lo componen.
Y esto sería todo por mi parte. Espero que la información les sirva de mucho y que les haya gustado el video. Muchísimas gracias.